Me reencuentro con el río Duero y los tesoros del patrimonio histórico que me regala allá por donde pasa. Esta vez me trae a Soria, una provincia que despierta muchas emociones y que transmite lecciones profundas sobre el ser humano frente al sentido de la dignidad. La Soria dibujada para la eternidad en las piedras de Numancia. Visito esta tierra lúcida, el escenario de 1000 batallas que han dejado una profunda huella, convirtiendo esta provincia en una referencia mundial por sus bienes patrimoniales. El lugar donde se hunden los rayos de luna y renacen los olmos secos en las letras. La fortaleza califal de Gormaz, en continuo asedio, me espera al final de este viaje. En los chopos lejanos del camino, parecen humear las yertas ramas como un glauco vapor las nuevas hojas, y en las quiebras de valles y barrancas blanquean los zarzales florecidos y brotan las violetas perfumadas. Trato de conocer mejor estos caminos que enamoraron a Bécquer, a Gerardo Diego, a Machado y a tantos otros poetas. Y antes de viajar a Gormaz, visitaré otros lugares que me permitan aproximarme a la personalidad soriana, como el monasterio de San Juan de Duero, con la compañía privilegiada del historiador Josemi Lorenzo Arribas. Pues acabamos de ingresar en uno de los espacios más singulares, pero a la vez más identitarios de la ciudad de Soria y de toda la provincia. Estamos en lo que la gente de aquí llama los Arcos de San Juan de Duero, que propiamente es un claustro, un atrio, un patio, como también se le ha dicho a veces, y que posiblemente pues, resuma todas esas funciones. Es un espacio tan singular, algo que se puede apreciar según entramos y que lo entiende el erudito y las personas profanas por estas rarezas, que fue reconocido en el año 1882 como el primer monumento histórico-artístico, no solamente de la ciudad de Soria, sino de toda la provincia. Es un claustro, vamos a llamarlo así, cuadrado, pero que está lleno de peculiaridades que no solamente no vemos en otras partes del románico soriano, sino que tampoco hemos conseguido conservar ningún otro monumento del románico peninsular. Es realmente un espacio que identifica, por tanto, a la ciudad de Soria por su belleza, también después por una serie de connotaciones que se le han ido superponiendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es el sentido de una construcción tan peculiar como esta que tenemos aquí en San Juan de Duero? Tenemos que tener en cuenta que estamos a la entrada de Soria, al lado del puente de piedra, un puente de origen medieval, y hoy podemos saber, no desde hace tantos años, que ya en el año 1155, aquí, justo donde estamos, estaba establecida la Orden de San Juan de Jerusalén o San Juan de Acre, y tiene todo el sentido, porque fue una orden que precisamente se dedicó a establecer hospitales para ayudar a caminantes, a peregrinos que iban en tránsito de un lugar a otro, y por ello su preferencia a la entrada de las poblaciones, que a veces había pues, que cuidar a gente que bien pues, por las enfermedades que traían, etcétera, pues no podían tampoco ingresar a la propia ciudad. Seguramente alguien, el promotor, que conoció la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén,
quiso hacer aquí un remedo de eso que había visto en Tierra Santa. Y esto que hoy nos llama tanto la atención, este espacio donde nos encontramos, también tengamos en cuenta que hasta el siglo XIX fue prácticamente un desconocido para la propia ciudad de Soria. No aparece casi en la documentación, los viajeros apenas dan cuenta de él, nadie se fijaba en él, entre otras cosas porque estaba en un espacio abandonado, donde estamos ahora mismo. Esto era un huerto de un señor que lo cultivaba, la iglesia era pues una majada para el ganado, como en tantas ocasiones, e incluso se llegó a plantear por parte del Ayuntamiento de Soria a finales del siglo XIX trasladar estos arcos que tenemos aquí a un paseo principal de la propia ciudad de Soria, de la propia población, porque esto quedaba fuera, extraponte fuera de la ciudad, en un espacio pues, que no era un espacio de esparcimiento urbano y que por lo tanto se plantearon diferentes cuestiones. Es verdad que a partir de la protección de esto como monumento va ganando en importancia y ya desde principios del siglo XX, eruditos extranjeros y después también la crítica nacional comienza a estudiarlo y a tratar de darle una significación para lo que es este espacio. La iglesia de San Juan de Duero realmente no se distingue en prácticamente nada al interior y al exterior de centenares de iglesias románicas de los pueblos de la provincia de Soria. Está construida con un método muy económico, el propio de las fortificaciones militares, un encofrado de mortero de cal y canto. Y si algo nos llama la atención son dos baldaquinos espectaculares que monumentalizan sendos altares justo antes de llegar al Arco de Gloria. Tienen como función, como decíamos, monumentalizar altares en la época en la que había que disponer más de uno para que los diferentes sacerdotes pudieran decir misa. Estos baldaquinos se sostienen pues, con unos capiteles de extraordinaria labra románica, historiados que nos cuentan pues, diferentes pasajes evangélicos. Efectivamente, eran interiores oscuros para nuestro gusto, pero también es cierto que el ojo se hace, cuando llevas un ratito, se hace ver pues, todas estas imperfecciones de la fábrica, estos enlucidos que todavía conservamos algunos en la cabecera, ¿no? Que nos están dando, a su vez, también mayor luz. Todo esto se podría resumir con una frase que a veces olvidamos: menos luz para ver más. Para ti, San Juan mío, solo quiero mi lateral, oblicua, alta mirada de pájaro. Tu enigma, tu cruzada te dejó puro, oh claustro, oh flor del Duero. Nos encontramos en el interior de lo que fue la iglesia de San Ginés, que era una de las muchas que estaban precisamente abigarrando la antigua ciudad de Soria. Esta zona oriental de la ciudad es hacia Aragón, es por donde está el puente de piedra a cuyos pies se construye San Juan de Duero, y es la defensa que tuvo la ciudad de Soria era precisamente un puente torreado, un puente con dos torres, porque por este lado, en principio, el río hacía de propia defensa de la ciudad. Cuando esta zona ya estaba urbanizada, cuajado este cerro del Mirón de iglesias y de barrios, se comienza a levantar la muralla de Soria que vemos aquí. Y fue precisamente la excavación de este ábside en cuyos restos nos encontramos lo que demuestra que estaba construida ya la iglesia cuando la muralla se adosa perfectamente a la curvatura del ábside. Y estamos precisamente en una de las parroquias que tuvo la ciudad, y si no es en esta, es en la de al lado, en las que se crió, por ejemplo, el rey Alfonso VIII, ¿no? Que se cría aquí en la ciudad de Soria. Toda esa ciudad actualmente la tenemos subterránea y esperando pues, que algún día pues, vayan emergiendo restos. En el Cerro del Mirón se nos plantea un problema de qué queremos para ciudades como estas. La ciudad antigua de Soria está debajo de donde estamos pisando, cuajada de restos arqueológicos. Pero por otro lado, estos cerros y el del castillo, que hoy son un entorno prácticamente natural, también tienen sus valores. ¿Qué hacemos? ¿Rescatamos lo que se pueda rescatar arqueológicamente? ¿Conservamos un entorno natural que además está dentro del propio recinto urbano y que también es un valor, ¿no? a sostener? Bueno, pues con estas discusiones es con las que también la sociedad actual se tiene que plantear el modelo de ciudad que le interesa, y no todo a lo mejor tiene que ser rescatar y visibilizar, a lo mejor para documentar. Bueno, pues
una cuestión interesante que nos tendremos y de hecho nos estamos planteando. Como Josemi me ha explicado, la arqueología nos acerca a la comprensión de los lugares y por tanto a ampliar nuestro conocimiento. Pero en no pocas ocasiones, la expansión urbana y las necesidades cambiantes exigen soluciones imaginativas para que el patrimonio no se pierda o se desvirtúe. Probablemente no haya una fórmula mágica para ello, pero cualquier decisión debe tener en cuenta que el patrimonio histórico es una de las mayores riquezas que atesora cualquier comunidad. Soria lo sabe bien. La antigua población de Numancia es un icono universal por lo que allí ocurrió en el siglo II a.C. Su historia es una fuente extraordinaria de conocimiento que desde el Museo Numantino, con Marian Arlegui a la cabeza, se ocupan de cuidar y divulgar. Nos encontramos en un yacimiento trascendente en todos los aspectos de la historia de España, por lo que ha significado tanto históricamente como en el arte, las consecuencias que ha tenido en el teatro, en la poesía, por razones muy profundas de significación. Entonces yo no voy a contar la historia, no quiero contar la historia que puedes leer y que además creo que no, lo que pretendo es que quien nos vea, quien nos oiga, venga y visite el yacimiento. Prefiero que hablemos de lo que significa el patrimonio cultural y desde luego de la emoción que se puede sentir cuando uno se sitúa en un centro tan particular, tan profundo y tan trascendente como es Numancia. Numancia es historia y sobre todo es mito y ambas realidades son absolutamente indisociables. Y tienen las dos la misma potencia. La historia de Numancia es conocida, es un pueblo que presentó batalla frente a Roma, que luchó contra Roma en las confederaciones de celtíberos, en las guerras celtibéricas del 153 al 133, pero desde luego si pasó a la historia y al mito fue por la resistencia numantina que ejerció frente al asedio de Escipión. El siglo XX, los finales del siglo XX y los comienzos del XXI están siendo sociológicamente tiempos muy complejos. No solamente es atribuible a la globalización, a sentirnos diluidos en una realidad que nos supera y nos inunda y que nos hace uniformes a todas las culturas, sino también a sentimientos más profundos de señalar la pertenencia a un lugar. En Soria ha cobrado un particular empuje a través del yacimiento de Numancia. Numancia ha vuelto a erigirse otra vez más en una crisis social, en una referencia identitaria. Cíclicamente y en las crisis, España ha vuelto la mirada hacia Numancia como una de sus grandes glorias y de sus grandes hitos. Claro, la trascendencia sociológica de este hecho es inmensa. Evidentemente, la reconstrucción del patrimonio tiene que ser rigurosa y tiene que tener todos los rasgos de veracidad, absolutamente todos los rasgos de veracidad. Considero que la historia en sí misma es tan apasionante que no hace falta devaluarla o inventarla. Hay que saber leerla y hay que reconstruir a partir de los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber una división más normalizada, incluso a veces legislativamente, de la actividad rigurosa de divulgación del patrimonio y, por otro lado, lo lúdico. Separar, que no se confundan ambos campos, porque esa confusión lleva a una deformidad de la verdad histórica. Quiero recordar aquí el poema de Juan Eduardo Cirlot, que se titula Tres poemas a Numancia.
la ciudad. Numancia, qué pena dan tus cercados, tus débiles violetas invadidas, sus sollozantes casas sin ventanas y aquel color tan triste de la lluvia sobre tus hombros muertos toma. He de hablar con dulzura absoluta de tus pálidas trenzas de barro, del país traspasado que dominan tus canciones humildes, tus violentas canciones, y de la oscura paciencia abandonada con que estabas ahí, sentada en tu colina, 5 años, 10 años, 20 años, esperando soldados y soldados, legiones y legiones, cónsules y cónsules crueles, con águilas rabiosas y tenazas, armas y suplicios y murallas. Quiero hablar de la harina más triste, de la carne más seca y solitaria, del invierno más lento, de la noche atada a un gran dolor más hondamente, y gemir por tus ojos profundos, por tus rosas quemadas por el suelo, por tus blancas gavillas de ternura, por tus muertos sin cuna ni sepulcro, por la misma grandeza de tu nombre, inextinguiblemente herido. La poesía es un lenguaje universal que permite ver las cosas de otra forma. Marian me ha mostrado el significado de Numancia a través de la sensibilidad de Cirlot. Ha sido un regalo extraordinario que no olvidaré. El arquitecto Fernando Cobos Guerra me espera para hablarme de otras batallas y sobre todo de los escenarios donde se produjeron. Pronto llegaré a mi destino final. Posiblemente esta parte de Soria sea donde mejor se entiende el paisaje de la frontera, el territorio de la frontera. Ocupada por los cristianos en una primera reconquista a principios del 10, con un castillo condal construido con piedras apiladas de la ciudad romana de Uxama que estaba enfrente. Después es arrasado por Abderramán III y Ramiro II de León construye un castillo extraordinario para defenderse de los ejércitos de Abderramán. Hay un momento en el que Ramiro está en el castillo con sus tropas, Abderramán está al pie del castillo con sus tropas, no luchan porque se acusan mutuamente unos a otros de ser cobardes y no bajar y no subir a pelear, pero este castillo se diseña especialmente para defenderse de un ejército poderosísimo. El sistema de saeteras, diseñado, que hemos recuperado en la restauración, en las excavaciones, estaba diseñado especialmente para resistir los ataques de miles de arqueros del califato. Y es un castillo prácticamente inexpugnable. Durante un tiempo, el dominio cristiano de estos arribes del Duero, de la frontera del Duero, de estos barrancos que llegan hacia el Duero, es absoluto. Pero el califato reaccionará. Reaccionará construyendo el castillo de Gormaz, reconstruyendo el castillo de Gormaz, porque ya había un castillo de Gormaz anterior, y construyendo un sistema de atalayas avanzadas que le colocó enfrente del castillo cristiano, una especie de partida de ajedrez en el que los peones eran las atalayas y iban jugando a controlar caminos, vistas, paisajes, y que duraría prácticamente 100 años. Estamos entrando por un roto, por una puerta que es de mentira, es decir, el muro es un muro medieval porque el muro islámico se cayó, porque la peña del castillo se va degradando y se van cayendo hacia el valle, y luego en este muro había unas escaleras y aprovecharon esas escaleras para hacer un roto, que es la puerta por la que estamos entrando. Ahora, sin embargo, en la cara sur tenemos varias puertas islámicas espléndidas y tenemos en la cara norte 3 portillos. Vamos, si quieres, y te las enseño. Mira, estas son las puertas que realmente son originales y estaban construidas una en la época islámica y otra en la época cristiana. Inicialmente, la puerta islámica estaba en el lateral de la muralla y entrabas por aquí y esta es la puerta de salida hacia el interior, ¿no? Sin embargo, esto en algún momento se reformó, se abrió una puerta que abría directamente al exterior en la época cristiana. También es verdad que todo ese muro que iba hacia allá, islámico, se derrumbó y luego se han ido derrumbando las peñas que han eliminado el camino por el que se sube aquí, aunque ahora vamos a intentar recuperar ese camino en las obras que están propuestas en el plan director. También vamos a hacer antes unas excavaciones en esta zona
para intentar entender los distintos niveles y los distintos tipos de ocupación y cómo funcionaba esto tanto en la época cristiana como en la época islámica. Pero te voy a enseñar una tercera puerta que también tiene una historia muy interesante. O sea que estamos en la puerta más representativa de Gormaz, en la puerta que se construye cuando el califato se da cuenta que tiene que defender Gormaz del enemigo cristiano que está ahí enfrente. Una puerta que además es muy interesante porque no tenemos muy claro si servía para entrar, porque no hay un camino claro para llegar a ella y es una puerta que permite entrar caballos, pero sin embargo no hay camino para llegar a ella y pudo ser simplemente una puerta de ostentación del poder. Está justo enfrente del puente del río y por tanto todo el que quisiera llegar a la fortaleza es lo primero que ve, la puerta a la que tiene que subir y que está realmente altísima y que está contándole al enemigo que esto es inexpugnable y que no se puede tomar. Una fortaleza tan grande necesitaba acotar uno de sus extremos para hacerlo más fuerte. Es lo que se llama el alcázar. El primer alcázar que existe en Gormaz es también islámico, pero posterior a la obra principal de Alacant II. Aquí se sustituye el muro interior, que seguramente era de tapial, por un muro de piedra, y se construye un cierre donde se ven esas almenas que están tapadas por un muro que luego se relevanta. Luego se ve como esa torre, la torre que llaman de Almanzor, se le añade después, y como esta otra torre se le añade ya en el siglo XIV, finales del XIII y del XIV, cuando se convierte todo esto en la defensa principal del castillo. Se hace incluso un foso en el siglo XV, este que estamos pasando, y el interior de la alcazaba se habilita como un gran cuartel. Igual que en Osma se habilita todo el castillo como cuarteles para las guerras con Aragón y las guerras civiles castellanas del XIII y XIV, aquí se hace lo mismo. Y dentro hay estructuras muy interesantes. Adosada a la muralla islámica y algunas torres islámicas tardías, como esta que tiene almenas, se construyeron unos almacenes en el XIV. Inicialmente los almacenes se hacen de madera, todo. Pilares de madera, vigas de madera, pero como eran elementos muy valiosos, era la armería, aquí han aparecido restos de armas, en un momento determinado deciden forrarlos de piedra. Y los forran, lo singular de esto es que los forran de piedra sin desmontar la estructura de madera. Por eso ha quedado marcada. Hay edificios que tienen madera y piedra combinada, pero en este caso no. La madera estaba antes que la piedra y la piedra forra la madera. Hay unos elementos y lugares en los que se nota perfectamente. En el plan director que hemos hecho para la recuperación de la fortaleza se analizan todas las características, las patologías, la historia, las marcas que la historia ha dejado, las relaciones con las atalayas y las visuales que desde el castillo se produce. Pero al final, lo realmente importante de este tipo de edificios es lo que significan para un territorio enorme, para una comarca, estamos hablando de muchísimos metros, porque el edificio se ve desde kilómetros de distancia. Es la razón de ser de estas tierras, la naturaleza de estas tierras. Es cierto que los pueblos se han ido despoblando, que ya casi no queda nadie, pero la estructura que le da sentido, dónde estaban los puentes, dónde estaban los ríos, dónde estaban los castillos, las vistas, los paisajes, todo eso sigue estando. Es decir, la gente dice aquello de que es la España vaciada, pero es mentira, está llena de cosas. Probablemente no haya mucha gente, pero está llena de cosas. Y la salvación de estos territorios pasa por salvar su naturaleza, lo que les hace sentido, lo que les dio sentido históricamente y lo que les da sentido ahora. Tenemos una España sin gente, es cierto, pero una España llena de valores patrimoniales, ambientales, paisajísticos. En el fondo es un privilegio poder disfrutarlo y una obligación conservarlo para las futuras generaciones. Hace ya 12 siglos que las gentes de lo que más tarde sería España batallaron contra el invasor musulmán para hacerse con esta plaza. Sin saberlo, también comenzaban la tarea de preservar esta enciclopedia viva de nuestra historia, que es la fortaleza de Gormaz. Hoy otros continúan la tarea de protegerla, pero en este caso con las armas de la ciencia y el conocimiento, y contra enemigos diferentes, en forma de macrogranjas o aerogeneradores. Poner en peligro la integridad de sus valores paisajísticos es también degradar y deteriorar el patrimonio. Y este paisaje y entorno son parte esencial del imaginario que el mundo tiene sobre Soria, y son parte también de la memoria de Castilla y León.